Nueva York bajo la nieve, 1924. Una cena de Nochebuena. Una chica de 18 años camina por la calle 59 en busca de una farmacia para comprar una botella de vino. Ha sido envuelta en un homicidio y ha tenido contactos con la mafia. Es una mujer joven, fuerte, de mucho carácter. Retrato de una mujer moderna de Manuel Vicent. Bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias. Gracias a ti. En plena ley seca, esa botella de vino español debió de costarle un quintal, Manuel. Ella en la misma canción dice que la pagó a precio de oro. Sí, supongo que sí, que sería cara, sí. Bueno, bien rica y bienvenida Pero fue. también era caro entrar en un club clandestino, llamar 3 veces con una contraseña y encontrarse dentro un jolgorio de todos bebiendo y jugando a la ruleta y bailando y al son de las trompetas aquellas plateadas, sí, del swing y de las grandes orquestas. Ya lo creo. Conchita llegó a Nueva York con apenas 14 años junto a Ramona, su madre, y el maestro Manuel Penella, su protector. Solo hablaba y leía valenciano. Sí, ella hablaba el valenciano de la huerta y entonces ella cantaba canciones en castellano, pero las memorizaba el sonido de las palabras, pero ella las palabras escritas en un libro, las palabras castellanas, no las reconocía, no sabía leer. Ella había ido a una escuela de párvulos o de niños y tal, de la huerta, donde le habían enseñado a coser y a rezar y a coser, a coser y a rezar. Y bueno, entonces era muy absorbente, ella aprendió muy pronto el inglés, porque era el que usaba. Ella se quedó en Nueva York a los 13 o 14 años y enseguida aprendió el inglés. Un inglés posiblemente abrupto, un poco rudimentario, pero que ella enseguida lo perfeccionó bastante. Y hablaba con su familia, con su madre, el valenciano y con la vida el inglés. Después ella aprendió el castellano duramente, ¿no? Con un gran ejercicio, pero ya cuando vino a España, cuando en el año 24 vino a España, y con las novelas de Blasco Ibáñez. A ella le regalaron una novela de Blasco Ibáñez, que no, aunque hablaba de la huerta, de la barraca famosa, y entonces pues la leía, la olía, metía la nariz entre las páginas y olía la lectura era a través de la nariz. La absorbía. Una nariz prominente. Una nariz muy particular. Una nariz que además le daba una gran personalidad porque la hacía desafiante. Ella tenía un complejo, ¿no? Tenía un perfil así desafiante y de una nariz que le daba algún problema. Sí, hablaremos de esa nariz. Bueno, ya hablamos, ya que lo has sacado a relucir cuando por una circunstancia ella se queda sola en Nueva York y tiene que posar semidesnuda con un mantón de Manila. Me parece súper erótico y súper precioso. Sí, hombre, claro. Y entonces está más desnuda, tapada que... Eso es. Cuando está el desnudo total es lo más... no es lo más antierótico que hay. Eso es. Porque ya no deja nada a la imaginación. Lo bonito es descubrirte e imaginarte. El sexo es imaginación, todo. Eso es. Y bueno, y entonces el fotógrafo no acababa de verla bien y ya le dice, estoy en pelota picada y te molesta mi nariz. Exacto, estás con mi nariz. Y si me ve mi madre aquí en Porreta, Eso es. que me mata, sí, no. Es gracioso. Hablas también que quizá Ramona fue la primera madre guardiana y dices la que se ocupó de cuidar a Caperucita. Claro, Caperucita, porque había mucho lobo. Imagínate los lobos que habría en Broadway, de protectores, de agentes, de descubridores, de valores, en fin, de empresarios, imagínate, ¿no? Ahora está saliendo todo. Sí. Es decir, una cosa que ha llegado hasta que la mujer no se ha plantado, dice, hasta aquí hemos llegado. Es verdad. Pues es verdad. Seguía siendo lo mismo. Sí. Blasco Ibáñez la descubre un luminoso en el que aparece su nombre en Nueva York, le llama la atención. Pues sí, ella va
Bueno, todo esto, vamos a ver. Aquí se trata de todo lo que ha sucedido en esta novela. Es real. Sí. Es real. La forma en que ha sucedido, la forma es de este señor. Efectivamente. Vamos. Y la forma es la que cambia la sustancia de las cosas. Por supuesto. Desde Aristóteles hasta hoy. En ese momento, evidentemente, Blasco Ibáñez estaba en Nueva York y ha ido para embarcarse en un crucero hortera más no poder de unos millonarios que daban la vuelta al mundo. Y él aprovechó para escribir La vuelta al mundo de un novelista, ¿no? Pero era un crucero de 300 personas, era un lujo. Tal. Y evidentemente coincide en que Blasco está por allí y ve un cartel en el primer luminoso con un nombre muy valenciano, Conchita Piquer. Entonces el tipo pues dice, ¿quién será? Y entra. Bueno, entró, no entró, fue así, fue no así. Si te lo crees, vale. Si no te lo crees, pues oye, es tu problema. Tú misma. Pero, porque en esto de la escritura, de la novela, la verdad es no tiene por qué, no tiene vela en este entierro, es la verosimilitud. Exactamente. La verosimilitud es que tú le cedes al lector o a la lectora, la invitas a que se lo crea. Y si se lo cree, si lo compra, pues vale. Si no lo compra, pues no. Y a que lo disfrute. Y a que lo disfrute. Pero no te lo tienes que creer. Y si tú lo haces bien, pues haces... Porque todo es un juego de sombras, ¿no? Esto de la ficción es un juego de sombras. Esa es la licencia del escritor. Y de saber contar la historia. Y después, en mi caso, vamos, cada uno hace lo que puede en esto, ¿no? Y para mí, el dejar entre líneas espacio navegable para que el lector o la lectora vuele, navegue, creo que es más creativo, incluso más inteligente, más barato también, más barato, que cerrar todo de forma que el lector no pueda escapar, ¿no? Encerrarlo. Interesante. Y en algunos casos hacer irrespirable, es decir, que no me obligues a estar tres páginas sin una coma, que me estoy asfixiando, porque no puedo respirar. Oye, no es tan complicado. ¿Por qué no lo haces más sencillo y llegamos antes a una conclusión de que este señor o esta señora quiere a este señor o esta señora y nos vamos después a tomar una copa? Ya está. ¿No? Digo yo, no, pero hay otros que hacen derivadas, muchas derivadas. Bueno, cada uno hace lo que puede. Hace lo que puede. La cuestión es que guste o no guste, la cuestión es que le guste a quien lo ha escrito. Exactamente. Decíamos que Concha se queda sola en Nueva York con 16 años, su madre se tiene que ir. Y le da un consejo que yo creo que cada madre le ha dado a sus hijas. Y le dice, si no te importa que lo lea. No. Hija, no te dejes, ni se te ocurre abrir las piernas. Y si lo haces, agárralo antes bien fuerte por sus partes. Y no lo sueltes hasta que te lleve al altar con un papel bien firmado. Buen consejo. Bueno, yo no sé si eso lo diría una inglesa. Bueno, no lo sé. Pero una valenciana de la Huerta, seguro que lo dijo. A una hija así, no, digamos, desinhibida, no desvergonzada, desinhibida, que no sabe el terreno que pisa y los lobos que hay alrededor, etc. Pero una valenciana de la Huerta, eso y más. Eso sí, más. En la vida de Conchita hubo varios hombres, hubo amantes, hubo hijos, pero el que más peso, digamos, que tuvo sobre ella, o al menos es lo que aparentemente aparece en el libro, es Antonio Márquez. Sí, porque en el caso del maestro Penella, que era un aventurero, era un gran talento de músico, como artista, pero un aventurero. Y ella en ese momento estaba desvalida en que estaba enamorada de él. Ella apenas había conocido a su padre,
tenía una figura difuminada de su padre, y él era su protector. Ahí habría un Edipo por ahí, puede ser. Él estaba casado, pero ella no se enteró porque tampoco quería enterarse, porque ella yo me lo imagino tirándose al mar de las pasiones, etc. Pero con el torero, que era muy famoso, un torero muy famoso porque era guapo, rubio, un torero rubio que era casi una contradicción, ¿no? Es verdad. Y en época de posguerra, de franquismo, ya en Sevilla, durante la guerra, que Sevilla enseguida cayó en el bando nacional, con Queipo de Llano allí, esta mujer vivía públicamente amancebada. No en Nueva York, échale un galgo en Nueva York, ¿no? Pero no, en Sevilla, en la guerra civil y en la posguerra, en el Madrid brillante y famélico de Madrid de la posguerra. Ella públicamente está amancebada. Se necesita tener muchos arrestos para hacer eso. Ya lo creo. Cuidado en ese momento, porque... Ya lo creo. Es una mujer de arrestos. Ella, en una entrevista que yo le hice, que es de donde nace la novela esta, dice: yo soy lo que en Valencia se dice una mujer arriscada. Arriscada tiene una traducción porque es un valencianismo, ¿no? Es arriesgada, del risk, arriscada. Y además como el que está en un risco, en una breña, ¿no? En una mujer desafiante. Desafiante, esa es la palabra. En lo suyo. Es decir, ella ideológicamente no cuenta. Sería una mujer de derechas o lo que fuera. Lo que era contestataria para lo suyo, para el gobernador de turno o el administrativo de turno que le impidiera hacer lo que ella quería hacer en su profesión. Le daba igual la y en eso no pensé. Ella iba contra el mundo. Por eso es una mujer moderna, la primera. Sí. Y a la primera profesional que trae aquí el show business de Nueva York. El respeto sobre todo al público. En que todo funcione por respeto al público. Sí, efectivamente. Cuando vuelve a España hace escala, una de las escalas es en París. Sí, y ahí se compra lo de dentro y lo de fuera. Lo de dentro y lo de fuera. Y yo siempre he oído ese dicho de: en tu bolso parece el baúl de la Piqué. Sí, es verdad. Bueno, el bolso no, bueno, el baúl de la Piqué sí. Es el que cabía todo porque viajaba. El baúl de la Piqué siempre se refiere a que viajas mucho, que viajas más que el baúl de la Piqué, porque el baúl no, decenas de baúles, porque llevaba toda la compañía. Además, ella donde iba se instalaba en una casa, no iba a un hotel. Y allí, pues, desde la cubertería hasta el gato y hasta el loro, todo para allá, y el marido al lado. Cuando vuelve a su tierra, conduce su coche. Yo te pregunto, ¿hay deudas del corazón que se quedan ahí y que se saldan al final? Sí. Es una escena muy bonita. Ella, la panadera. La panadera, efectivamente. Sí. Y después hay una escena que es como... un pajarito. Allí había... Sí. Yo todavía lo conocí. A mi casa venía una modista de Valencia, de la Huerta de Valencia. Y venía también así, era una modista que venía allí a casa. Y cantaba cancioncitas de la Huerta. Yo era muy pequeñito. Y entonces cantaba esa de Dos pardals, una aguileta, que vendían pajaritos. Y ploreu, chiquis, es decir, llorad, niños, llorad, que si lloráis, vuestra madre os comprará el pajarito. Eran unos pajaritos de madera pintados. Entonces, el pajarito ese es como esa cosa del ciudadano Kane, esa añoranza de ver sí, no tener algo que querías. La cosa esa de un triciclo,
Sí, que es una cosa simbólica Sí, de niño. que te queda desde niño que la De quieres. niño, Sí. Una especie de triciclo. Sí. Bueno, pues el pajarito para ella es Eso. Y cuando vuelve, echa una vedette, imagínate, en la huerta, así toda perfumada, dejando un rastro de perfume, gafas de sol. Y se compra el pajarito. Por fin Se compra el pajarito y lo cuelga en el coche. Lo cuelga en el coche, sí. Eso es. García Lorca se convierte en el fantasma, el espectador fantasma en Barcelona. Sí. Le gusta lo que verla. sucede es que, claro, hay una residencia. A Lorca lo despreciaban como poeta, el Dalí y el Buñuel. Dicen, sí. eres más antiguo que la fragua, pero ¿dónde vas con la luna, la fragua, el gitano? Pero ¿qué dices de los limones? Pero ¿qué pasa? Si en París estaba ya la creatividad, el surrealismo, etc., ¿no? Y él en ese momento apostó, porque claro, que es que bien mirado, en el fondo de la copla y las canciones que Lorca, las letrillas que Lorca sacaba del venero de Granada, de la Vega, hay un surrealismo increíble, hay unas expresiones que te llevan al fondo del último circuito del cerebro. Y claro, una cosa es André Breton en un club de poetas y entonces Lorca apostó por la Piquer, ¿no? Porque la copla de la Piquer y tal. Y bueno, y a través de un discípulo de Lorca que era Rafael de León, ¿no? Y claro, pues a lo mejor la luna en la fragua pues tiene más profundidad que un verso, porque el surrealismo al final ¿qué era? Coger unas palabras, echarlas Y ver cómo caía. Y a ver cómo caía. Como la pintura. Exactamente. Como a ver si acierto la adivino, como dicen en Cataluña. Si la acierto la adivino. Así es. Esto era lo mismo. O otra cosa es también tirar un verso arriba, pegarle un escopetazo. Ah, bueno, también. Y destruirlo y ya está. Bueno, ya está. Oye, pues ya está, pues muy bien. Y todo suena bien. Por supuesto. Si destruyes un verso y lo recompones, siempre es mejor que... Eso es creatividad, sí, Manuel, sí, y se paga muy cara. Sí. Llega la Guerra Civil, las dos Españas y los muertos, porque hubo muertos que le afectaron mucho a Concha. Bueno, ella cayó en el bando de Queipo de Llano, imagínate. Y después allí nace un niño. Ella tiene 2 niños muertos. Ella es una familia de que el morirse era casi un costumbrismo, ¿no? Sí. Es decir, ya mueren 3 niños antes que ella. 3 niños a los 4 años de la barrera. Y después, eso en su familia. Pero ella misma tiene un primer hijo del maestro Penella, que muere, y después tiene un hijo también del torero que también muere. Quiero decirte que la muerte una cosa era casi un paisaje que tenía alrededor. Ahora bien, ella siempre, según confesaba, lo que nunca se perdonó fue el haber dejado al niño del maestro Penella que se lo trajeran a España para ella triunfar, porque ahí intervino ya el show business. Si esta mujer no puede estar amamantando aquí por la mañana a una criatura y por la tarde de vedette, en fin, eso no estaba. Y bueno, esa fue su pena. Y eso ella no se lo perdonó. Esa fue su pena, sí. La copla era de los vecinos, la que se gritaba en los patios de luces, porque claro, hay que reconocer que esta mujer se metía en todas las casas y fue parte de esa posguerra. Yo iba a la escuela de niño, a la escuela rural, la maestra escuela,
Y claro, como decía Vázquez Montalbán, las canciones, las coplas de la Piquer eran novelas de 3 minutos. Sí. Una novela en 3 minutos, una novela. Bueno, en ese momento la Piquer era todo era la Piquer. Todo la Piquer. En patios de luces, en tendederos, en cocinas, en tresillos de casa, tal, en las puertas, en las ventanas. ¿Y qué pasaba? Yo salía de casa con una canción de la Piquer y como buena novela era planteamiento, nudo y desenlace. No había más. No. Yo salía de casa con el planteamiento. Había un amor, que no sé qué, que me has dejado, no me has dejado, la tarada, así. Yo iba caminando, corriendo para la escuela y sonaban los lapiceros en el estuche. Cuando llegaba a la altura del herrero, de la herrería, que estaba allí, olía a caballo, así que estaban errando caballos y tal. Una fragua, ahí sí que había una fragua de verdad, ¿no? Ahí era el nudo, ahí la cosa se había complicado muchísimo, porque yo lo oía a medida, porque esa misma canción salía por todas las puertas de las casas y todas las ventanas. Y yo llegaba a la herrería y ahí era el nudo, ahí se había complicado la cosa muchísimo. Pero cuando llegaba a la escuela ya se había solucionado. Se había resuelto. Entonces yo, en ese trayecto, me había enterado de todas las miserias de este puto mundo, cuando yo acababa de aterrizar, ¿no? No lo creo. Y eso era la Piquer. Sí, la Piquer era todo. Todo. Tú como niño, pero las madres, dices, amasaban el pan llorando. Sí, todo. Cantaban, las criadas cantaban la Piquer, era todo. Y además la Piquer era a la vez desengaño, tragedia y consuelo, porque siempre te consolaba. Esa canción, no me lo cuentes vecina que no me quiero enterar, esa canción tan maravillosa, pues esa vecina que quería irle a contar alguna tragedia, pues ella sabía qué tragedia era. Entonces el paisaje sonoro, muchas veces dices, bueno, Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tomos y tomos y tomos y tomos. Si lo tienes que leer, no llega ni de lejos a oír Lili Marlene. Oyes Lili Marlene y dices, me sobra todo esto. Sí. Ya sé lo que es aquello. Es verdad. Si dices, felices años 20, oyes un Charleston y dices, y después, ¿quién es la que representa los años felices de los años 20? Coco Chanel. Porque rebajó la cintura de las mujeres y tiró esos hierros que llevaban por dentro, los tiró a la basura y le hizo una cintura flexible. Pues ha pasado lo mismo. Más importante que cualquier novela, era una costurera. Quiero decirte que... ¿Por qué la rescatas, Manuel? ¿Qué? ¿Por qué la rescatas? ¿Por qué la rescatas? ¿Por qué hablas de ella? ¿De quién? De Concha, en este libro. ¿Por qué la retrato? Sí. Primero porque lo importante lo ha puesto ella, siendo como es. Y a mí me facilita mucho el trabajo, no teniendo que inventarme cosas. Ya es ella. Y a mí, yo me siento muy cómodo haciendo de la atmósfera, ¿me comprendes? Yo pongo, digamos, la forma. Y la forma es la sustancia de las cosas, ya lo creo. Desde Aristóteles. Y entonces, sí, la forma de contarlo, pues reestructura un tiempo y un lugar. Yo no entiendo nada de coplas, ni de folclores, ni nada de eso, pero esta mujer, yo sé cómo era, porque sé cómo era mi tierra, donde yo viví de niño. Cuando esta mujer cantaba, yo la oía en la radio Telefunken de mi casa. Un ojo verde, sí. Parpadeaba, y Piquer. Y después es que le pasaban muchas cosas a esta mujer. Ya lo creo. Pues muchas gracias por este retrato de una mujer moderna. Yo lo he disfrutado. De nada. Pues y sí resuena en mis oídos sus canciones y además en casa de mi madre también se escucha. Hombre, claro, cómo no. Así que un placer, Manuel. Muchas gracias. Gracias a ti.